magnética transcraneana. Como casi siempre, las noticias que pueden ser definitorias, tremendas, cambiantes de una era, pasan a veces sin pena ni gloria. Y esto ha ocurrido con lo sucedido en Suiza hace tan solo unas fechas. La ciencia, los más prestigiosos neurólogos del mundo, han logrado, con un complejo sistema de electrodos, hacer que una paciente tenga esa experiencia de la que ya nos habló Goethe, Dostoyevsky, Allan Poe, Hemingway en sus libros, El viaje astral. En la más profunda antigüedad, en el tiempo de los egipcios, de los faraones, se hablaba del Ba, ese pájaro con rostro humano que hemos visto tantas veces pintado en las tumbas, que se elevaba. El alma se desdoblaba del cuerpo y tenía conciencia propia. Parece mentira, parece ciencia ficción. Son las 10:37, esto es Milenio 3. Estamos aquí todo un equipo: Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, este que os habla Iker Jiménez y el maestro Antonio Bravo en los mandos técnicos de esta nave de misterio y de palabras. Una pequeña noticia abre un universo inmenso. La ciencia, ya había varios, y hablaremos de eso con profundidad durante esta media hora, ya habían intentado en varias ocasiones manipular físicamente el cerebro. No solo para provocar un viaje astral, sino por ejemplo para provocar miedo mecánico. Hablaremos con científicos españoles que desde los años 40 y 50 han trabajado en Estados Unidos intentando llegar al control físico de la mente, algo que da casi miedo real, pero que está ahí. Y también comentaremos cómo los diversos gobiernos, sobre todo los servicios de inteligencia, han estado siempre prestos a utilizar esta tecnología, una tecnología de la que apenas se habla, o solo se habla en sitios como Milenio 3, la tecnología del control del pensamiento. Y ahora vamos a escuchar una música, una sintonía muy concreta, con la que vamos a presentar a nuestro invitado hoy en la penumbra del Estudio 1. Aparentemente, ¿verdad?, una música normal. Escuchemos un momento. Estos acordes tan suaves sirven, según sus creadores, y muchos de ellos relacionados con la ciencia, para crear estados alterados de conciencia. Don Javier Sierra, director de la revista Más Allá, compañero de este equipo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bien hallado. ¿Qué es esta música, Javier? Bueno, esta música es una música que ha sido diseñada con una tecnología muy especial. Se llama EmiSync y supuestamente, si se escucha en las condiciones adecuadas, a través de auriculares con un tono elevado, puede llegar a provocar casi un milagro, que es la sincronización de la actividad de nuestros dos hemisferios. Los dos hemisferios cerebrales funcionan cada uno con una frecuencia distinta. Escuchando esta música, que tiene acordes distintos, digamos, por el lado derecho y por el lado izquierdo, podría llegar a estimular y a estabilizar la frecuencia a la que trabaja nuestro cerebro y provocar una salida astral. Esto comenzó a investigarse en los años 50, cuando a finales de esa década un ingeniero de sonido llamado Robert Monroe comenzó a tener experiencias espontáneas de salida fuera del cuerpo. Se asustó mucho. Él en su casa, cuando se acostaba, sufría extrañas parálisis y de repente se veía como de golpe saliendo fuera de su cuerpo. Una historia que se repite, como decimos, en toda la humanidad, ¿no, Javier? Exacto. Vernos a nosotros mismos, por ejemplo, saliendo de la terrible cama. Experiencia. El verse en la cama uno mismo es una terrible experiencia para quien no conoce estas cosas. Y Robert Monroe pensó durante muchísimo tiempo que tenía algún tipo de enfermedad incurable. Incluso se llegó a pensar que podía tener un tumor cerebral o algo así. No tenía nada, pero él se dio cuenta de una cosa, que cada vez que se producía ese fenómeno había una vibración en el ambiente. Él escuchaba como un sonido dentro de su cráneo. Como era ingeniero, sintetizó esos sonidos, los estudió, los colocó en orden y los aplicó a personas aparentemente normales. Pues bien, 1 de cada 4 de esas personas, escuchando los sonidos de Robert Monroe en la secuencia que él programó, tuvieron salidas de su cuerpo. La ciencia persigue hace tiempo la manipulación del cerebro, del pensamiento, de las emociones. Lo que ha ocurrido en Suiza este mismo año, hace unas fechas, no es nuevo. Se habla de los experimentos del doctor Michael Persinger, psicólogo de la Universidad de Ontario en Canadá y jefe del grupo de neurología que realizó experimentos desde el año 95. Experimentos tremendos, incluso muy visuales, porque había un casco con electrodos que, emitiendo una serie de corrientes en el lóbulo temporal, conseguían que los pacientes escépticos y completamente alejados del misterio tuvieran, por ejemplo,
visiones horrorosas, alucinaciones imposibles de desdoblar de la propia realidad, o incluso esa sensación liviana que tanto hemos escuchado, ese túnel, esa luz, ese desprenderse del cuerpo que tantos nos cuentan en las experiencias cercanas a la muerte. Es increíble, pero esto está ocurriendo. Persinger decía que, al menos en 7 años de estudio, ha habido, manipulando el cerebro, 3 vías muy distintas. Una, que pulsando determinada zona de nuestro cerebro, ese gran desconocido, tenemos las sensaciones místicas, o que probablemente se equiparen a las de los místicos. Incluso podríamos llegar a provocar, según Persinger, heridas en el cuerpo, que la mente sufriese tanto que se provocaran heridas en el cuerpo. Otra sería satisfacción sexual, muy curioso, pulsando simplemente uno de estos electrodos. Y otra, bienestar. Pero ¿cuántas otras vías extrañas hay en el cerebro y la ciencia está investigando sobre ellas? Hay un doctor importantísimo en España que ha alcanzado cotas importantes, el doctor Rodríguez Delgado, que fue catedrático de neurología de la Universidad de Yale, ni más ni menos, y director del Centro de Neurología de Madrid. Vamos a escuchar, bueno, mejor dicho, Javier, hubo un experimento de él. Él siempre ha estado desde los años 50 investigando el tema de la mente. Fue en la famosa fuga de cerebros, fue uno de los científicos españoles que fue a Estados Unidos. Hizo todo tipo de experimentos, pero uno fue muy célebre, sobre el cerebro de los animales, ¿verdad? Sí, sobre el cerebro de un toro bravo. Fue el experimento que le dio a conocer en todo el mundo, que se reprodujo en todos los periódicos importantes del planeta, en sus páginas de ciencia, en imágenes que eran muy elocuentes. En ellas se veía al propio profesor José Manuel Rodríguez Delgado en una plaza de toros, sujetando una especie de transistor, y delante un toro bravo. Ese toro bravo tenía una peculiaridad: se le había incorporado al cerebro un electrodo que podía ser estimulado por una frecuencia de radio. Cuando el doctor Rodríguez Delgado sale a la plaza de toros y se enfrenta al toro enfrente, ese toro evidentemente le embiste. Bien, en el momento de la embestida, él aprieta un botón en el aparato que tenía de transmisión de frecuencias. Ese aparato transmite una señal al electrodo implantado en el cerebro del toro, y el toro frena en seco antes de golpearle. Era la demostración evidente de que se podía controlar a distancia el cerebro de un animal. De ahí las lecturas que se pueden sacar son múltiples, incluso la posibilidad de que el propio Rodríguez Delgado y otros expertos hubieran trabajado, como de hecho lo hicieron, con los servicios de inteligencia norteamericanos para tratar de controlar a distancia un cerebro humano. Y hemos hablado, Javier, con esa eminencia. En el año 3 he hablado con el doctor Rodríguez Delgado y nos respondía de una forma, además, casi, bueno, sin darle importancia a algo que parece que tiene mucha importancia y realmente puede ser básico para el funcionamiento de nuestro propio conocimiento. Le preguntábamos al doctor Delgado si es posible manejar físicamente las emociones, y hoy en día la ciencia puede manejar el cerebro. Esto es lo que nos respondía. ¿Cuál es el centro de nuestra personalidad? Evidentemente el cerebro. Entonces, podemos modificar, variar las emociones, los pensamientos, la enseñanza. Hombre, claro que sí. Y en efecto, en Suiza es donde empezaron todas estas cosas con el profesor Rudolf Hess. Hace el año 52, fíjate, hace tiempo. Y entonces, en efecto, siguiendo esta línea, me marché a Norteamérica. Me parece que fue en el 46 o por ahí, inmediatamente después de la guerra. Y allí, pues sí, hemos continuado estudiando las funciones cerebrales que son modificables por estímulo eléctrico y químico cerebral. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sábana Santa de Turín, pirámides de Egipto. Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER.
sabéis que hay una vía importante, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, para entrar en los sorteos que hacemos de madrugada, para sugerirnos, opinar, criticarnos, lo que queráis. Y sobre todo, hay un programa, ese programa de 1 hora de 3 a 4, donde va a haber un montón de historias y de cosas fantásticas. Una muy importante, Carmen Porter. Pues sí, Iker, buenas noches. Hace tan solo unos días en Játiva, en Valencia, el policía municipal Francisco Ellín y otros compañeros de patrulla observaron un extraño objeto que coincide con otros muchos avistamientos de los que ya hemos hablado aquí en el programa, en Milenio 3. Vamos a dar un pequeño avance de lo que comentaremos en la madrugada. Perfecto. Si quieres, escuchamos a ese policía municipal que con otros policías de su patrulla y otros muchos testigos aparentemente han visto algo que luego se ha filmado y de lo que hablaremos profundamente en nuestra segunda edición. Escuchamos al policía Francisco Ellín. Hay una patrulla de policía que está ejerciendo sus labores propias de patrullaje y ven algo en el cielo que les llama la atención porque era algo que no había visto nunca. Entonces me llaman por la emisora del vehículo y cuando voy pues me doy cuenta de que cuando veo aquello que no es el planeta Venus, aquello es un objeto, estaba bastante alto. La forma que pude visualizar con unos prismáticos pues era como si se tratase de un dedal invertido. Emanaba una potentísima luz blanca, totalmente blanca, muy radiante, y luego por los bordes despedía una especie de azulado que iba de un azul clarito a un azul más tomado, más oscuro. Puede ser el último caso en que la policía española se enfrenta y al parecer incluso al mismo tiempo casi en que otros videoaficionados graban en sus cámaras. Los vamos a tener hablando a ellos esta madrugada de todo lo que ha pasado. Luces extrañas sobre Levante. Más cosas, Carmen. Pues como siempre, nuestras secciones de la madrugada, los comentarios de libros, el informativo, las leyendas urbanas, viajes y muchas más cosas. Y además, que no se me olvide comentar a todos los oyentes que el próximo viernes, 20 de diciembre, pues parte del equipo de este programa, de Milenio 3, acudiremos a Córdoba, donde daremos unas charlas con imágenes y sonidos exclusivos. El lugar, la calle Doctor Rodríguez Maya 8. Calle Doctor Rodríguez Maya 8 y la hora a las 8:30 de la tarde. Este viernes, 8:30, el equipo de Milenio 3 se va a Córdoba. Os esperamos. Don Javier Sierra, seguimos con esta música fantástica que nos has traído, que supuestamente produce esos elementos. El doctor suizo Olaf Blank, de ese hospital prestigiosísimo universitario de Ginebra, dice que en estos estudios que han hecho que una paciente en plena vigilia, no dormido, en plena vigilia, se desplace, digamos, su alma, lo que sea, salga del cuerpo y se vea ella misma y describa a los médicos. Este Olaf Blank, director de este experimento, decía que cree que en nuestro cerebro, esa gran caja de sorpresas que nadie controla, hay una zona llamada gyrus angular derecho, que podría ser la que provoca los fenómenos paranormales, la sensación, no estamos dando una explicación, decimos lo que dice este doctor, la sensación de encontrarnos, por ejemplo, con un ser extraño, con un fantasma. Algunos de estos pacientes, Javier, llegaron a tener visiones terribles, como hemos dicho, que no dividían de la realidad y que eran un fraude, que eran simplemente un botón y una pulsación. Los gobiernos, imagino, los militares, han tenido interés por estas temáticas, ¿verdad? Claro, mucho. Fíjate que la noticia que ha saltado estos días lo que trata es de explicar o de cancelar, digamos, el misterio en torno a los viajes astrales y otros fenómenos paranormales, atribuyéndolo simplemente a disfunciones cerebrales o a estímulos que recibe nuestro cerebro y que provocan esa especie de visiones que por lo tanto son internas y no objetivas. Pero hay un problema muy serio con el asunto de los viajes astrales, y es que durante muchos años se ha venido comprobando cómo algunas de las cosas que se veían en el desplazamiento astral pues realmente estaban ahí. Tanto es así que en los años 70, en plena Guerra Fría, tanto soviéticos como norteamericanos crearon grandes programas de investigación dedicados precisamente a reclutar gente que tenía habitualmente ese tipo de experiencias astrales de manera espontánea, a encerrarlas en habitaciones en el Pentágono o en institutos de defensa en los Estados Unidos de lo más variado, y a tratar de estimular que esa gente volara hacia objetivos militares enemigos muy concretos para que trataran de describir de una manera limpia, barata y absolutamente indetectable pues el próximo objetivo la panacea militar. De la visión remota, ¿no? Sí, así es. De hecho, fíjate que muchos pensaban que todo esto era poco más o menos que ciencia ficción, pero en julio de 1995, con Bill Clinton en el poder, en la Casa Blanca, se desclasificó un paquete de 240 páginas de información secreta en la que se hablaba precisamente de este tipo de experimentos, donde se reconocía haber invertido la friolera de $20 millones en un periodo de un par de
años para investigar precisamente este tipo de cosas. Y unos días después, el expresidente Jimmy Carter, premio Nobel de la Paz recientísimo, reconocía que efectivamente se habían utilizado ese tipo de psíquicos para todo tipo de cosas. Por ejemplo, él recordaba Jimmy Carter, que en 1979 un caza de los Estados Unidos se estrelló en Zaire y los satélites no eran capaces de localizar el punto exacto del impacto. Jimmy Carter recurrió a ese personal especial con el que estaba trabajando en esos momentos el Pentágono, y un psíquico llamado Pat Price detectó las coordenadas exactas donde estaba el avión siniestrado, dio las características exactas de cómo estaban desperdigados los restos de ese avión, y al cabo de pocas horas los satélites ubicaron con precisión el objetivo. Es decir, una cosa absolutamente asombrosa. Es muy curioso, Javier, porque incluso nos hemos metido a fondo en este enigma del desdoblamiento del cuerpo, que da para un programa y para muchos más, evidentemente, pero por ejemplo, doctores universitarios en Holanda hicieron una experiencia entre el año 88 y el año 92, experiencia en 344 pacientes con paro cardíaco y diagnóstico de premuerte o muerte clínica. El 18%, que no es moco de pavo, había tenido lo que se llama ECM, experiencia cercana a la muerte. Hablaremos de ello y con médicos españoles que están investigando a nivel científico, pero casi todos ellos veían la escena del túnel de luz la sensación de haber sido como aprehendidos, como si alguien quitara parte de su cuerpo y se lo llevara siempre hacia arriba. Bien, es exactamente lo mismo, o aparentemente lo mismo, que lo que se ha descubierto, o lo que digamos hecho público en Suiza. Nunca sabremos qué diferencia hay entre lo que se hace público y lo que se sabe ya. Entramos en el mundo de la conspiración, el mundo del espionaje, el mundo de lo militar, de los proyectos secretos. Hubo uno cuyo nombre da pavor, unas siglas terribles, MK Ultra. Y en este programa hay una persona, don Santiago Camacho, que es nuestro experto, yo creo que es el mejor investigador hoy en día en España en este asunto, serio, riguroso, y le hemos preguntado a don Santiago Camacho qué es el MK Ultra y realmente qué tiene que ver con eso de manejar físicamente la mente humana. El gran programa oficial para intentar el estudio del control físico y químico de la mente se llamaba MK Ultra. Fue un proyecto de investigación de la Agencia Central de Inteligencia Americana, con el cual se pretendía ni más ni menos que descubrir mecanismos a través de los cuales el cerebro humano pudiera ser dirigido como se dirige un cochecito con un mando a distancia, hacia determinadas actitudes deseables por los servicios de inteligencia. De hecho, uno de los propósitos últimos de MK Ultra era la creación de asesinos programados o agentes secretos que ni siquiera supieran que lo son, personas que tenían acceso a información muy delicada, pero que no sabiendo ellos mismos de su propia condición de agentes secretos, podrían, eventual interrogatorio, no podrían, mejor dicho, delatar ningún tipo de datos. Esos datos, a través de un trance hipnótico o el empleo de diferentes drogas, luego saldrían como si revelásemos una película fotográfica virgen. Se experimentó con el uso de implantes cerebrales, electrodos, se experimentó con el uso de drogas, con la combinación de estos métodos con la hipnosis, se experimentó también con el empleo de todo tipo de radiaciones, de microondas, etcétera, para poder controlar un cerebro a distancia, y curiosamente se desarrolló cierto número de armamentos que ahora mismo se encuentran en fase experimental y que parece ser que se han utilizado incluso para disolver manifestaciones pacifistas, todo este tipo de cosas, en los cuales mediante el sutil empleo de radiaciones de microondas se podían inducir cosas como náuseas, desorientación, sentimientos de temor a un grupo humano. Temor, náuseas, terror a un grupo humano por la técnica y la ciencia humana. Tremendo, Javier, el proyecto MK Ultra, al que prometo que dedicaremos un programa íntegro. Pero sin embargo, en el otro bloque, era una especie de guerra fría en lo paranormal, hubo también este tipo de tentativas, Javier. ¿Hubo un interés del bloque soviético por adentrarse en el control de la mente? Desde luego que lo hubo, y de hecho una de las grandes preocupaciones que tenían los servicios de inteligencia norteamericanos era cómo protegerse de esas incursiones enemigas, de esos supuestos espías astrales del bloque comunista. Y por eso ellos crearon su propia división, llamaron técnicamente a todo esto, para no llamarlo viajes astrales y que no tuviera connotaciones místicas, lo llamaron, qué curioso término,
término bilocaciones de visión remota. Ese era el término, digamos, técnico que se empleaba en los servicios de inteligencia norteamericanos. Y se consiguieron cosas curiosísimas. Por ejemplo, aquel mismo año de 1979, en el que Carter descubre ese avión en Zaire, ocurre otra cosa. Otro de los sensitivos descubre algo curiosísimo. En un astillero, en el mar Báltico, en el astillero de Severodvinsk, descubren cómo se está fabricando un submarino soviético dentro de una gran campana de hormigón que era imposible penetrar por parte de los satélites. Y lo que ven esos sensitivos es algo curiosísimo. Ven que es un submarino nuevo con unas toberas diagonales que no sabían exactamente para qué servían. Los técnicos descubrieron que aquellas toberas eran para lanzar armas nucleares en un submarino que podía estar desplazándose en cualquier océano del mundo. Algo que solo sería confirmado unos 4 meses después por los satélites espía cuando ese submarino zarpó del astillero. Curiosísimo, realmente curiosísimo. Incluso también tenemos nociones, historias, comentarios que nos hablan de que los antiguos místicos, las personas completamente al otro lado de la ciencia, podemos decir, incluso en España ha habido casos muy concretos, han tenido experiencias brutales, idénticas a lo que nos indica la ciencia, idénticas a lo que en Suiza se acaba de producir, desdoblamientos del cuerpo, elevaciones, levitaciones, éxtasis diversos donde se ven todo tipo de figuras que son las mismas que ahora la ciencia puede producir. El mundo de la mística, Javier, hablaremos de eso mucho, hay ejemplos clarísimos de bilocación o de separación de un cuerpo, digámoslo así, en casos tan célebres como el de la monja y sabemos de Jesús de Ágreda, ¿no? Y sabemos una cosa importante que esta noche queríamos dejar así como de fondo, ¿no? Que la música es capaz de provocar esos estados alterados de conciencia y que en lugares especiales con una acústica especial, templos sagrados, tanto católicos como de otras religiones, templos antiguos en el antiguo Egipto, olores como el incienso, la luz controlada, etcétera, podían provocar esas salidas al mundo astral. Una cosa importante, Javier, se habla incluso de los canteros del misterio de las catedrales, de personas que entraban en estados alterados de conciencia donde se combinaban elementos como la poca luz, la luz dirigida, repentinamente había unos ecos muy concretos en unas piedras muy concretas. Podría ser quizás que el cerebro de esas personas entrase en esa especie de umbral en el que ahora la ciencia se está aproximando, que esos místicos sufrieran esas experiencias que la ciencia... Lo que nosotros hoy conseguimos con estimulaciones directas del cerebro a través de electrodos, en la antigüedad se conseguía precisamente con estos, entre comillas, efectos especiales de la antigüedad, que era crear el ambiente propicio para que la mente volara en libertad. Música como esta, Javier, que nos has traído y que además ha compuesto este grupo que tú decías, realmente del Instituto Monroe, ¿sí? Exactamente, para hacer que algunos hombres y mujeres en ese experimento pudiesen, digamos, desdoblarse, ¿no? Sigue siendo un enigma la noticia, como hemos dicho, pasó sin pena ni gloria, en un hospital suizo, una mujer de 43 años, en plena vigilia, con los mejores neurólogos del mundo, unos electrodos en su cerebro, unas descargas eléctricas y la sensación perfecta de desdoblarse del cuerpo, subir hacia el techo y describir perfectamente la operación, los trajes, digamos, todos los elementos de cada uno de los enfermeros. La ciencia se acerca a lo que hace poco era prácticamente tabú, maldito, digno de las hogueras del medievo. Seguiremos hablando y mucho de lo que la ciencia está haciendo y de esos proyectos casi maléficos del espionaje en torno a la mente humana. Nos vamos ya. Dentro de un poquito, a las 3 de la mañana, volvemos con la segunda edición de Milenio 3. Pascuala Alcocer, la criada de 16 años, se ha girado mirando hacia atrás. Estaba terminando de fregar los platos y le ha dado la sensación de que alguien le llamaba. Es una noche del recién iniciado invierno y está sola en la cocina de azulejos verdes mientras toda la familia duerme. Serán imaginaciones, piensa, mientras prosigue su labor. Desde el marco de la puerta comprueba que todo está en su sitio y pulsa el interruptor de la luz. Todo queda en penumbra. Antes de dar el primer paso en busca del pasillo, vuelve a escuchar algo. Pero esta vez es algo que no podrá olvidar nunca. Oh, Dios mío. No hay margen de duda. Aquellas palabras con tono siniestro parecen producirse en el mismo centro de la cocina. Pero allí no hay nadie. ¿O sí? La joven aún le echa valor y avanza en la oscuridad.
¿Hay alguien ahí? Oiga. ¿Hay alguien? Justo al darse la vuelta, esta vez más cerca, casi notando un aliento rozándola, escucha una risa siniestra que deja a la criada sin aliento. Tranquilícese, mujer. Si yo juraría que no había nadie. Todo esto tiene que tener una explicación. Alguien les quiere gastar una broma pesada. No puedo creerlo. Mire, señor juez, todo esto ya pasa de castaño oscuro. Yo también pensé en imaginaciones, pero le aseguro que aquí, en esta misma cocina, se producen hechos que rompen cualquier lógica. Mi mujer, mis hijos, yo mismo he escuchado esa horrible voz, que siempre sale de ahí, me gusta de ahí. El dueño de la casa mostraba el lugar de la cocina de donde salían las voces extrañas. El juez de distrito de Zaragoza, Pablo de Pablos, no podía creerlo. Toda la ciudad estaba revolucionada por algo que solo podía ser obra de un demente. Una familia asustada, la prensa llena de titulares refiriéndose a un duende, y aquel hombre respetabilísimo, el señor Palazón, señalando con mano temblorosa hacia la hornilla que hacía de respiradero de humos del edificio. La voz y la cara de espanto del jefe de la policía armada, que bajaba de la azotea, le sacó de sus pensamientos. Don Pablo, hemos registrado cada piso, cada tubería, cada hueco del edificio y nada. ¿Pero cómo que nada? No lo entiendo. Nada, señor. No hay orificios perpetrados con berbiquís o medios similares. Se ha aislado el edificio y ya sabe lo que ha ocurrido. Lo hemos convertido en un búnker. Son mis hombres los que ya no comprenden la situación y esperan órdenes. Efectivamente, esa misma madrugada, con 17 policías custodiando la casa número 2 de la calle Gascón de Botor, la voz había vuelto a escucharse. Y esta vez amenazando directamente a los allí presentes. Según el reloj del jefe de la policía armada, ocurrió a las 3:16. Bien, mi decisión ya está tomada. Comuniquen de inmediato con el gobernador civil. Ordeno desalojar toda la manzana y seguir vigilando noche y día. ¿Entendido? La prensa regional y nacional hacía guardia en el portal junto a centenares de curiosos dispuestos a toparse cara a cara con lo insólito. Los guardias expeditivos no dudaban en mitigar cualquier conato de aproximación a la vivienda a golpe de porra. Uno de los más insistentes era un periodista joven del Heraldo de Aragón, Andrés Ruiz Castillo. Venga, Romeu, déjame pasar. Ya sabes que me debes una. Mira, Castillo. Apártense, por favor. Mira, no me toques la moral, que ya estoy bastante quemado con este asunto. ¿No sabes que hasta el gobernador ha hecho una nota llamando a la calma? Eso ha provocado que el gentío se nos eche encima. Esto es cosa del demonio. Aquella misma mañana toda la prensa española amanecía con una nota sorprendente de don Otero Mirelis, gobernador civil de Zaragoza. Después de 2 semanas de intensa investigación, no se encontraba un culpable. Y la voz proseguía en el mismo lugar, inesperada, repentina, a veces dejando pasar muchas horas sin manifestarse, y en otras ocasiones surgiendo como un trueno hasta 3 y 4 veces seguidas. El periodista, mientras observaba los disturbios callejeros, extrajo de su gabán el histórico comunicado y lo leyó bajo el umbral del portal. Son ya muchos los días que se está tratando la espinosa cuestión del duende, que al objeto de evitar ridículos y situaciones poco gratas, creo que será prudente silenciar el asunto hasta que la policía descubra al que con sus monosilábicas frases ha logrado atraer la atención del país y preocupar a algunas personas. Por ello ruego a la prensa atienda mi indicación. Ya lo ves, está la cosa muy mal. Señora, por favor, apártese. Hasta dicen que el Times de Londres lo ha sacado en primera plana. Atrás, por favor, por favor. Nos van a llover palos como no cojamos al bandido que está creando todo esto. Pero tú lo has hecho. Varias veces, sí. Y era muy desagradable.
pronuncia maldiciones. Ya te digo, cosa del demonio. Mira, Romeo, escúchame. Si tú me dejas entrar, puedo saber si eso Atrás, se por está emitiendo favor. por radio de algún modo. Sabes que voy a formar parte de la nueva emisora de la ciudad y que conozco un poco el mundo de las ondas. ¿Pero qué ondas? Ni qué ondas, hombre. Por favor, no seas atrás, por favor. Que te digo que me crujen si dejo pasar a alguien de la prensa. Que me crujen, Castillo. Mira, las ondas son un mundo mágico, que me llega ahora como novedoso, pero he pensado que igual alguien está aprovechándose de eso y asustando con algún motivo a la familia. Mira, Romeo, si tú me dejas pasar, te juro que serás tú el que pille al infractor y que se lleve la medalla. Yo ya lo publicaré después cuando tú me digas. ¿Qué te parece? Para el periodista Andrés Ruiz Castillo, aquella era la gran exclusiva de su vida. Provisto de una bata blanca, su amigo le había franqueado el paso, convirtiéndole por arte de magia en médico psiquiatra, que tenía que velar por la salud de los presentes en la cocina de los misterios. El corazón le latía fuerte al ir ascendiendo por aquella escalinata de madera vieja. No estaba muy lejos del rellano del segundo piso, cuando instintivamente, como en un acto de defensa, se echó atrás. Un viento helado le detuvo. Bajó rápidamente proveniente de algún lugar. Un frío repentino que hasta le despeinó. Después, pudo escuchar algo que le llenó de pavor. Por un momento tentado estuvo de girar sobre sus pasos y echar a correr. Pero aquella era su oportunidad, y siguió haciendo de tripas corazón. Abrió lentamente la puerta, y entonces vio una escena que jamás podrá olvidar. En la vieja cocina, con las armas reglamentarias empuñadas, 4 policías apuntaban en dirección a la hornilla. De pronto, ante el espanto de todos, la luz se apagó. Y entre las tinieblas surgió con más fuerza que nunca aquel tono tan familiar. Todos vosotros vais a estar muertos, abominados por los habitantes de esta casa. Los que asistieron a esta escena saben que si no hubo un fallecido en aquel tumulto a oscuras, fue por puro milagro. La voz siguió lanzando sus malos augurios, al tiempo que los 5 presentes, los 4 policías y el periodista, llegaban abajo como el alma que lleva el diablo. Algunos se palpaban el pecho, con los ojos casi saliéndose de las órbitas, sin poder dar crédito a lo que habían escuchado. Mientras tanto, Andrés Ruiz Castillo se guardaba disimuladamente la cámara fotográfica tras haber realizado instantáneas de todo aquel ambiente irrepetible. Mientras, en otro lugar, el problema seguía vivo. Bien, señores, seré sincero, yo ya no sé cómo actuar. Se ha demostrado que no era la sirvienta a quien primero acusamos con la débil teoría de la ventriloquía inconsciente. Hemos vigilado noche y día, cortado el agua, bloqueado la manzana, excavado una zanja para examinar el cableado. ¿Me quieren decir qué demonios podemos hacer ahora? Yo tengo una idea, señor juez. Algo que no es científico, pero que nos puede dar una solución. Es el último clavo al que aferrarse. Yo lo llamo mediunidad hipnótica. Es seguro que la propuesta del doctor Baltasar Riera no se hubiese aceptado en otras circunstancias. Acudir a una doctrina tan poco conocida y arriesgada como el espiritismo y la hipnosis de manera oficial hubiera sido motivo de durísimas críticas. Pero tanta era la angustia por resolver el enigma que finalmente se mandó llamar a una mujer de un pueblo de la provincia conocida por sus extraordinarias dotes para entrar en trance. Su nombre, Asunción Álvarez. Ya lo noto. Ya percibo la presencia. Ya está cerca. Ya ¿Qué es? Doña Asunción, ¿qué es?
El doctor, como el resto de los presentes, incluido el jefe de la Brigada de Investigación Criminal desplazado desde Madrid, miraban asombrados a una mujer aparentemente dormida. Todo permanecía a oscuras, y aquella escena digna de otro tiempo se desarrollaba en total secreto. De pronto, sonaron unos golpes que hicieron retumbar las paredes. ¡Quietos! ¡Quietos, por favor! No saquen sus pistolas. Permanezcan agazapados, cada uno en su sitio. Por favor. Este experimento es muy importante y esto puede ser algún tipo de comunicación. Es maligno. Es algo maligno. Está aquí. Está aquí. ¿Cómo dice? Doña Asunción, ¿quién está aquí? ¿Se trata del duende? Es maligno y está aquí. Está aquí para traerlo. ¡Muerte! Está sufriendo una arritmia. ¡Pida auxilio! ¡Despierte! ¡Asunción, despierte! Encienda la luz y traigan un vaso de agua y una toalla, por favor. Está muy mal. Asunción agonizaba en su extrañeza. Su orondo rostro se había arrugado como si repentinamente hubiese envejecido 50 años. La risa era rígida y los ojos, como dos huevos, parecían querer salirse de las órbitas, sin rastro de pupila, completamente blancos. Soy yo. ¿Qué tanta policía? ¡Qué cobardía! ¡Soy yo! Tiene pulsos. ¡Llamen al hospital! ¡Vais a morir! ¡Vais a morir! Esta mujer agoniza. Se muere. Por favor, llamen al hospital, rápido. Por el amor de Dios, ayúdenme. ¡Muerte para todos! Aquel experimento fue un fracaso y costó una vida humana. La medium murió delante de los presentes. El incidente permaneció oculto durante 70 años y para casi la totalidad de los implicados nunca existió. Lo curioso es que después de aquella sesión con final fatal, la terrible voz del supuesto duende, fuese quien fuese, jamás volvió. Hoy poca gente en Zaragoza recuerda estos hechos que fueron portada de toda la prensa. Tras la guerra civil, la mayoría de informes oficiales se quemaron y finalmente, por el miedo que había tomado la vecindad al céntrico inmueble, la manzana fue derribada una fría mañana de invierno. La única señal de sucesos tan lejanos la encontramos en el bloque de casas que se alza justo en el solar donde antaño habitó el misterio. Aún hoy, si nos acercamos a su entrada, podemos leer en letras doradas: Edificio Duende. Dos y 6 minutos, 1 y 6 en la Comunidad Canaria, porque vamos a viajar hasta allí de nuevo. Todavía resuena en nuestra memoria, en nuestro sentimiento, la gratísima acogida que nos disteis, amigos de Canarias. La verdad es que yo me encuentro hasta un poco confuso porque me lo acaban de decir en la pecera el compañero Juanma Frasquet y Katy y Carmen. Es que hoy es 11S. Y cuando uno en su programa, en vuestro programa, que habitualmente toca un amplísimo abanico de temas, habla de terror, se da cuenta de que el terror también es absolutamente real. Un terror que cumple ahora exactamente 3 años. El número 11 y su terrorífica maldición. Ojalá nunca tengamos que volver a hablar de ese 11 en sentido absolutamente criminal. Que los 11 sean solo
las alineaciones que cantan nuestros amigos de Carrusel, o nuestro amigo Joserra o Joseba en el larguero. Nosotros ahora, Carmen, nos vamos a Canarias, ¿te parece? Porque la semana pasada había un grandísimo susto en Radio Club Tenerife. Hablábamos con sus directivos, se había grabado algo extraño, ¿no? Pues sí, que además nos avisaban justo cuando estábamos allí, hablábamos antes de casualidades y ellos nos decían, es que las casualidades no existen, porque fijaros, esta semana justo hemos grabado algo en una procesión que se hace allí de un Cristo, pues se encontraban algunos de los reporteros de Radio Tenerife, se encontraban allí y por casualidad en el estudio, mientras una de las reporteras acercaba el micrófono para que se oyeran, pues esa procesión, se oyó algo, se grabó algo. Una voz que identificaron como el quejido de un moribundo. A partir de ahora necesito vuestra opinión, que sabéis que es básica. 7640, y recordamos, Carmen, porque no lo hemos hecho en toda la primera media hora, ese premio. Vamos a regalar 3 ejemplares de Un mensajero en la noche, que como veréis es una historia apasionante que vamos a tratar luego en los últimos minutos. Igual de apasionante lo que se grabó. Así que como ahora tenemos un amplio abanico de voces, y lo repito, es que a mí no me gusta mucho abusar de esto, pero es que las últimas 2 o 3 semanas la actualidad nos lleva allí. Vamos primero a Canarias y luego a Portugal. En este programa lo prometido es deuda. Iniciamos 2 investigaciones. Hay que terminarlas, o por lo menos tenemos que seguir todos juntos indagando. Todos con el oído afinado, porque comienza el misterio de las, como diría Constantin Raudive, aquel científico, voces sin rostro. De momento, Carlos Barroso, que vuelve y con más fuerza que nunca, nos lleva al archipiélago de nuevo. La semana pasada, una noticia alertaba a nuestros compañeros de la cadena SER en Tenerife. Una voz desagradable, como el quejido de un moribundo, surgía en una conexión en vivo en la procesión del Cristo de la Laguna. La investigación en el lugar de los hechos ha corroborado que este tipo de sonidos ya habían sido registrados en la misma población. Un colaborador de Milenio 3, Héctor Pérez Fajardo, pudo grabarlos hace no mucho tiempo. Dos 10 minutos, 24 grados exactos en el exterior de la Gran Vía de este estudio 1, que por cierto pronto queremos hacer rondas de alguna manera para que vengáis. De una vez va a ser imposible porque no cabemos tantos en el estudio, pero queremos empezar a hacer grupos, comandos de amigos, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, que se vengan aquí con nosotros a compartir esta penumbra. Espero que sea un día más agradable, más interesante en el sentido informativo, porque hay que volver nuestros pasos sobre lo acontecido en Tenerife. Vamos a empezar escuchando la voz de nuevo. ¿Os parece, amigos? Investigación a partir de ahora. Queremos saber lo que escucháis. Nosotros no lo tenemos muy claro, solo escuchamos una especie de eso, grito o respiración extraña. Juanma Frasquet la tiene ya preparada. Vamos con ello. Muy bien, bueno, pues por lo que vemos, y como siempre además, la Laguna no solamente lo festeja de la forma... Bueno, ahí teníamos el primer documento. Era Noemi, si no recordamos mal, Carmen, la persona que estaba en un Cristo muy devoto, el Cristo de la Laguna. Estaba conectando con los compañeros del Hoy por Hoy, y los compañeros del Hoy por Hoy se dan cuenta perfectamente de que una especie de grito, además muy concreto, que no parece un sonido telefónico, que no parece alguien que se acerca al micrófono, la corresponsal no escucha nada, se dan cuenta de que hay algo inquietante, extraño. Si te parece, antes de repetirla, Juanma, vamos a escuchar primero, vamos a recordar, aunque ocurrió hace 7 días, lo que nos decía, para ponernos en situación, Luis Dorta, uno de los reporteros, de los redactores de ese Hoy por Hoy en Canarias. La verdad es que a mí oírlo me desagrada, me pone los pelos de punta, y la verdad es que yo no soy una persona que esté muy pendiente de estas cosas, y cuando uno no solamente lo escucha la primera vez, porque yo sí que me percaté de ese sonido cuando estábamos realizando el Hoy por Hoy, el Tajaraste en directo, la compañera Noemi Hernández no lo escuchó porque estaba hablando en ese momento, y el compañero en realización tampoco se percató. Yo realmente miré para todos lados porque pensé que aquello se había colado, que había entrado, uno está acostumbrado a sonidos de teléfono, a
interferencias, pero ese sonido me resultó realmente extraño, ¿no? De hecho, me fijé en la hora, eran las 2:54, y dije, tengo que volver a rescatar el sonido, y fui después al archivo a buscarlo, y la sorpresa fue pues tremenda cuando lo volví a escuchar, porque cuando uno retoma de nuevo ese sonido, vuelve a ponerse de los pelos de punta. A los compañeros de la radio incluso, pues algunos ni siquiera querían escucharlo porque les resulta realmente desagradable. Y era la voz del compañero Luis Dorta. En el estudio nos dimos cuenta, o se dieron cuenta, mejor dicho, el César López del César, de que había una conexión con una voz previa, con una voz anterior. Fernando Hernández, el especialista en aborígenes que llevamos para hablar de las pirámides de Weimar, junto a Sebastián, uno de los responsables del complejo de Weimar, de repente dio la luz de alarma. De repente dijo que, caramba, esto me suena. Ella empezó una investigación paralela. Al parecer, en el mismo lugar, en la misma población, en la laguna, se habían grabado unas inserciones muy similares. Era curioso, era raro. De nuevo la casualidad, una especie de grito también mortecino, como un estertor, lo que sea. O un defecto de los micrófonos, por cualquier cosa en la Comunidad Canaria, aunque bueno, nos parece un poco extraño. Recordamos las palabras de Fernando Hernández. Que bueno, como bien decía el compañero José Gregorio, es curioso que esa misma, incluso en la misma entonación de voz, lo hayamos encontrado en la que obtuvo nuestro compañero Héctor, y lo curioso de esta que se ha recogido es la claridad, es decir, no hace falta poner especialmente el oído para escucharla, es decir, es clara y nítida, ¿no? ¿Es clara y nítida? ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué pensáis? Pues mira, por ejemplo, Pilar de Madrid nos dice, caramba, con la ventana abierta a otros mundos. Yo entiendo que la voz es un susurro de desprecio. Mucha gente la semana pasada desde allí, emitiendo desde allí, decía chica, ¿no? Esa chica o una chica. Bueno, la escuchamos porque ahora viene la curiosidad, el comprobar cómo un tiempo atrás otros reporteros, en otras circunstancias, habían grabado algo muy parecido. Escuchamos de nuevo, Juanma, si te parece, esa psicofonía en la laguna hace apenas unas semanas. Muy bien, bueno, pues para lo que vemos, y como siempre además, la laguna no solamente lo festeja de la forma, bueno, con todas esas actividades que un poco... Bueno, ahí lo teníamos, Carmen. Otros amigos que nos dicen, no, la Iker parece que dice lo mismo que ella, pero al revés, lo mismo que Noemí. Y otro nos dice, yo creo que dice, vete niña, podéis ponerlo invertido, a lo mejor se entiende algo. Hicimos la prueba, porque se le ocurrió a Juanma, y en ese momento no se podía hacer, no ocurría nada especial, pero hoy sí vais a tener una cosa que no sé si es muy habitual. Nuestro técnico ha ralentizado algunas de las voces que vienen después, porque viajaremos a Portugal con más voces. Hoy es día de, como decía, de afinar oídos, y veremos qué, bueno, conclusión sacamos. Como siempre, la opinión es la vuestra. Nosotros no sabemos ni qué es esto ni qué deja de ser, ni de dónde viene, ni qué naturaleza tiene, por supuesto. Pero ¿qué es curioso? Desde luego. Decíamos su nombre, Héctor Pérez Fajardo, que es colaborador también de este programa y otro de los, bueno, pues hay que decirlo, activísimos investigadores canarios. Él tiene una sorpresa que contarnos. Héctor, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Bueno, primero encantado de saludarte, porque hablamos también de tus investigaciones cuando estuvimos allí en Tenerife. Hablamos contigo hace mucho tiempo, yo no sé exactamente qué fechas, cuando empiezas a publicar tú la historia de la Casa de la Laguna. Aproximadamente en el 2002, creo que fue hace 2 años ya. Y hablábamos de esto también, del Museo de la Laguna, que es donde tuvimos nosotros una inclusión que, como bien decía Fernando, se parece mucho a esta voz que se obtuvo en esta procesión, ¿no? Oye, Héctor, vamos a ver, ahora vamos a escuchar esa voz, una de las inserciones que es muy parecida. Yo ante todo quiero saber tu opinión. ¿Había alguna conexión? ¿Tiene algo que ver con el Cristo? Una cosa es la procesión del Cristo y otra cosa lo que tú estabas investigando y entrevistando en esos momentos, ¿no? No tiene nada que ver en ese momento, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué era exactamente lo que tú estabas haciendo en ese lugar y por qué? Bueno, estábamos investigando el caso en el Museo de Historia de la Laguna porque son cientos los testimonios que hablan de que está supuestamente encantado, ¿no? Incluso de se han visto espectros, voces, ruidos, etcétera, ¿no? El caso del museo es muy conocido por la famosa leyenda de Catalina, ¿no? Que parece que se aparece. Y los sucesos extraños que suceden en el museo son muy repetitivos, ¿no? Hablamos de pasos desde la sección 3 a la 6, que los que son de la Laguna, son de Tenerife, conocen muy bien el museo porque es bastante famoso, ¿no? No solamente por la leyenda, sino por
la riqueza cultural, ¿verdad? Aparte de esto, son varios los sucesos extraños, ¿no? Repetitivos, como decía, desde la sección 3 a la 6, una vitrina que parece que se cae siempre, que es una vitrina que encierra un Cristo dentro, y es bastante pesada, y muchos de los miembros de seguridad, de la limpieza, administración del museo, etcétera, han oído cómo se cae esa vitrina porque hace un estruendo espantoso, ¿no? Y cuando suben, pues en realidad no ha sucedido nada, ¿no? Y claro, incluso hay una familias que se trasladan al museo para ver, sienten como decía, malas vibraciones en ese museo, ¿no? Y a partir de estos testimonios, pues nosotros decidimos pues entrevistar a todos los empleados del museo, y curiosamente todos habían tenido experiencias extrañas dentro de este museo, ¿Todos? cosa que claro, no se hablaba mucho de estos sucesos. Héctor, decías que todos los empleados de alguna manera u otra habían tenido un encuentro con lo extraño. Incluso constatadas bajas médicas por el hecho de haber visto el espectro de esta chica, ¿no? La llaman Catalina porque lo que nos ha llegado con tradición oral que la que supuestamente se aparece es Catalina, ¿no? Qué curioso. La verdad es que una vez más recuperamos la historia de edificios oficiales, o por llamarlo así, sí, que desempeñan una labor que tiene que ver con el lugar muy concreto, y muchas veces a nivel cultural o de administración, y que de repente, bueno, pues ocurren en su interior este tipo de fenómenos. Bueno, la historia también ellos se beneficiaban en cierto modo para darle publicidad al museo. Organizaban las llamadas noches de miedo, ¿no? Que eran simplemente representaciones de la leyenda de Catalina dentro de las estancias del museo. O sea que el fenómeno, Héctor, está totalmente imbricado en lo que es la tradición cultural de allí. Sí, exactamente, sí. Qué curioso. Bueno, pues nuestro compañero Héctor resulta que estaba grabando a una de esas personas. Ahora nos contará un poco la historia, pero lo primero quizás sea escuchar la voz. Recordamos la anterior, los lo ha puesto Juanma un par de veces, ese grito, y ahora vamos a escuchar otra cosa grabada, claro, 2 años antes. Todos muy atentos, por favor. Es otra manera, digámoslo así, otro grito, pero nos da una sensación absolutamente similar, y que además se cuela de la misma forma cuando una persona en ese entorno está hablando de un tema concreto. Otra especie de estertor para algunos. Bueno, vosotros opinéis, lo escuchamos. De raíles, cuando iba arriba me veo que estaba cerrado. Y no había, pero no lo tiene, en este momento no tiene vibraciones grandes. Ahí teníamos uno de los gritos, una especie de grito como de dolor, ¿no? La grabación no es muy buena, hay que avisarlo, pero de repente surgía ese grito que es muy parecido al anterior. Vamos a hacer una cosa, Juanma, ya sabes que las noches que hay voces tienes que trabajar el triple, porque estamos de un lado para otro buscando cortes. Vamos a hacer una experiencia. ¿Podemos poner la psicofonía obtenida en el 2004, la primera y después unida a la segunda? ¿Es posible ponerla una y otra? Para que todos nuestros oyentes, 7640, puedan opinar. ¿Se parece, no se parece? ¿Son imaginaciones nuestras? ¿Son casualidades? ¿Este grito tiene un mismo sentido? ¿Nos deja una misma sensación? Lo escuchamos, Juanma. Muy bien, bueno, pues para lo que vemos, y como siempre además, La Laguna no solamente lo festeja de la forma, bueno, con todas esas actividades. De raíles, cuando iba arriba me veo que estaba cerrado. Y no había, pero no lo tiene, en este momento no lo tiene. Bueno, pues ahí estaba el documento. Héctor, ¿a quién estabas entrevistando en esta inserción supuestamente psicofónica? Entrevistando a Bernardo, que es uno de los guías del museo, uno de los más veteranos. Y curiosamente, la entrevista se la estábamos realizando a los pies del pozo, que actualmente se encuentra pues tapiado, ¿no? Que es donde, según la tradición oral, nos dice que Catalina, porque la leyenda es que los padres de Catalina obligan a casarse a esta joven con un hombre mucho mayor que ella, ¿no? Entonces esta joven se suicida arrojándose al pozo el día de su boda. Y es curioso que la psicofonía fuera obtenida en ese preciso lugar, ¿no? El caso es que, como tú dices, no se escucha, el sonido es un poco peor, ¿no? Nosotros no teníamos la intención de coger ninguna psicofonía, íbamos simplemente para grabar la entrevista para posteriormente pues pasarla a papel, ¿no? Para publicar el artículo. Y es que durante la entrevista se cuela esa voz, de repente incluso suena bastante fuerte, ¿no? Por encima de la voz del entrevistado. Y es eso, el ruido de arrastre de una simple grabadora de reportero la que llevábamos, ¿no? Pero sí, yo creo que se oye con bastante claridad, ¿verdad? Se oye clarísimo, y ahora, bueno, veremos cómo se queda la gente. Nosotros nos quedamos siempre con esa interrogante, las investigaciones de nuestro amigo Héctor y de José Gregorio y Fernando Hernández, que en el estudio la semana pasada decían, caramba, es muy parecido, y no había conexión alguna, era una historia que no tiene conexión alguna aparente con lo ocurrido en la Laguna de nuestros compañeros de hoy por hoy. La voz, ¿tú qué opinas?
Sí, se parecen bastante, por lo menos el DGS, ¿no? Sí, la voz o el grito, el entorno ese, ¿no? Y yo creo que en esta voz se puede apreciar que lo que dice es un no muy grave, ¿no? Muy prolongado. No. Bueno, vamos a ver qué opinan también nuestros amigos. Héctor, muchísimas gracias, amigo, y seguimos en contacto para cualquier novedad de este aspecto, porque Canarias siempre está activa a este nivel, y por fortuna. Venga, un placer. Un placer, Héctor. Un abrazo, hasta luego. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. 2:22. Y vamos con mensajes que nos envían al 7640, palabra clave milenio, como el de Alberto de Barcelona, que nos dice: a mí me parece que dice es la chica. Juanvi de Valencia, yo creo que dice no hay más visitas. Carlos de Alicante, yo escucho calla chica. Yo creo que no dice nada, parece un susurro agónico, nos dice otro amigo. Antes de escuchar chica es como un susurro o una respiración larga. Saludos a todos los del programa, nos dice Sandra. ¿Y la gente coincide en que se parecen o disiente? Pues por el momento nos están diciendo solo lo que dice, lo que se entiende. Lo que se entiende. Dice como la primera, claro. Que dice otro Ernesto de Valencia, nos dice la voz, dice vete miña. Todo esto entroncaría, y si acudimos al esoterismo, al espiritismo más antiguo y también más rancio, hay que decirlo así, y del que hay que decirlo, yo particularmente no me fío mucho, pero ahí están sus datos, sus doctrinas, como otras cualquiera, desde luego científicas no, porque el espiritismo nunca ha tenido nada de científico, siempre si acaso de sorprendente, que también es importante. Los espiritistas tenían una explicación ellos, nunca se pudo demostrar, para este tipo de fenómenos donde los hechos se repetían. Es decir, también nos valdría para todo lo que íbamos a comentar, incluida la visión de Javier Martín muy cerca de los alfaques. Como decíamos antes, como películas que se repiten, que se proyectan una y otra vez, a veces con espectadores y a veces en completa soledad. ¿Cuál sería esa teoría que tiene más de un par de siglos, Carmen? Estaríamos hablando de impregnación ambiental y según esta teoría los sonidos o las imágenes pueden perdurar en un lugar determinado a través del tiempo con la posibilidad de ser captados en determinados momentos. Es decir, que serían como fragmentos del pasado congelados en forma de energía que en un determinado momento pues son captados o por una cámara o por una grabadora. Y esta inserción concreta de Carmen Porter, de nuestra compañera, me hace a mí reflexionar y adelantaros que va a haber muchísimas novedades en Milenio, entre otras, a ver qué os parece el diccionario del misterio. ¿Por qué tenemos que saber qué es una impregnación? ¿Por qué demonios hay que saber qué es un ectoplasma? ¿Qué es un osciloscopio? ¿Qué es mil cosas que tienen que ver en el fondo con el misterio? Bueno, pues sobre todo en las madrugadas de 3 a 4, aparte de las dramatizaciones que vuelven con todo el equipo de producción de la SER, aparte de 1000 historias nuevas, de 1000 secciones, vamos a tener los términos. Vamos a aprender un poco todos para saber manejarnos mejor, yo el primero, en estas historias. Impregnación, los alfaques, la laguna, sí, no, vosotros opináis. Ahora ponemos rumbo a otra investigación que estaba sin concluir y que seguirá sin concluir, porque en el misterio muy pocas veces se pone el sello de definitivo. Pero hace 3 semanas, José Manuel García Bautista y Guillermo León nos hablaban de unas investigaciones que se habían iniciado en Faro, Portugal. No era la primera vez que de ese lugar concreto, si no recuerdo mal, Tavira, nos venían noticias de apariciones. Bueno, pues qué mejor programa que el de hoy para saber cómo van las cosas. Nunca dejamos nada a medias, procuramos por lo menos que tengáis toda la información. ¿Viajamos a Portugal? Vamos allá. José Manuel García Bautista, enviado especial de Milenio 3 a Faro, en Portugal, ha sufrido una serie de amargas experiencias que fueron captadas fielmente por las grabadoras. Las supuestas inserciones psicofónicas, muy de fondo, parecen transmitir un inquietante mensaje en portugués.
cómo disfruta Frasquet, cuando lo digo. Ibas a tener que entonar un programa de esos de espiritismo, de apariciones. Siempre sobre el papel, amigos, siempre sobre el papel. Que aquí simplemente exponemos los hechos que nos van llegando. Intentamos, como hemos hecho con los alfaques, que tengáis toda la información. Si ocurrió algo, ¿qué ocurrió? Si hubo un periodista, ¿cuál fue el primero? Si hay un testigo, aquí está la voz. Es nuestra línea, mejor o peor. Nuestros compañeros estaban en Portugal. Uno sobre el terreno, pasándolo bastante mal, me parece a mí, no es la primera vez, y otro desde el laboratorio, investigando lo que son unas voces, os lo advierto, muy complicadas. La curiosidad, que están en otro idioma. Esto no es muy normal, pero hay que afinar el oído un montón. Un montón. José Manuel García Bautista, nuestro corresponsal en Andalucía. Buenas madrugadas. Buenas noches, Iker, buenas madrugadas. ¿Cómo estás? Pues aún sorprendido por toda la información que estáis dando esta noche, por supuesto, y por lo que nos trajimos de Portugal. Que no es poco. Vamos a saludar a Guillermo León, Sevilla. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Compañero, hace tan solo un par de semanas por aquí estabas, ¿verdad? Exacto. Y ahora ya metido, nos prometiste que te ibas a meter también a fondo a analizar todo el material, ¿no? Exacto, un material bastante fuerte, ¿eh? Sí, pero a la vez de fuerte. Bueno, primero hay una cosa que a mí me ha parecido, amigos, muy fuerte, y abrimos aquí el debate, porque la voz que creo escuchar, y vamos de voces, la voz que creo que parece de fondo cuando está hablando José Manuel en algunos momentos, sí. Es una voz muy parecida, ¿no, José? Es una voz que parece que es la misma persona, una mujer. Sí, sí. Yo apostaría a que se trata de la misma voz. Sin embargo, habría que decir que mientras que yo hacía ese recorrido por la casa, en el que iba comentando a una cámara pues por dónde iba y haciendo una descripción y demás, pues se empiezan a filtrar ruiditos que por supuesto yo no oigo, y que luego, tras analizar la cinta, pues descubrimos que es gracias a los ordenadores, evidentemente, descubrimos que es una voz de una chica, de una mujer, que parece que por el timbre, por las características de esa voz, ¿no?, por el sonograma de esa voz femenina, parece que es la misma mujer. Sin embargo, mientras que estábamos haciendo esa grabación, excepto el cámara y yo, no venía nadie más con nosotros, que es lo curioso. Sin embargo, la voz, como bien apunta, sí parece ser que es la misma, y por supuesto hablando en perfecto portugués. Oye, me vais a hacer un pequeño favor, y toda la audiencia que estará ahí atrapada con vosotros y con vuestras opiniones. Nadie tiene por qué saber y por qué seguirnos tan habitualmente como para conocer en profundidad qué demonios está investigando ahí José Manuel. Así que, si os parece, vamos a recordar un poco qué hace allí nuestro compañero. La investigación se llevó a cabo en una villa portuguesa situada entre las localidades de Tavira y Faro. Esta casa durante muchos años estuvo sin habitar, hasta que los actuales dueños la adquirieron y remodelaron, al igual que el extenso jardín que la rodea. La esposa del dueño anterior murió de una larga y penosa enfermedad, y su familia decidió irse del lugar para no seguir recordando. En 1997 es adquirida por la familia Méndez, y tras hacer una serie de arreglos comienzan a habitar en ella. Al poco tiempo de instalarse, comenzaron a escuchar extraños ruidos en la buhardilla, a los que no dieron en un principio mucha importancia, y los atribuyeron a simples roedores. Pero días más tarde empezaron a oírse gritos, lamentos, llantos y pisadas que no se sabía muy bien de dónde provenían. También las luces comenzaron a apagarse y encenderse inexplicablemente, mientras algunos miembros de la familia decían sentir olores desagradables e intensas oleadas de frío, aun siendo verano. Pero cuando de verdad empezaron a sentir miedo, es cuando observaron cómo una mujer de mediana edad, ataviada con una especie de pamela y traje de época, se paseaba por los jardines de su villa, realizando siempre el mismo recorrido. A los pocos minutos desaparecía. Bueno, pues esa es la breve ficha de la historia. Lo que nos encontramos son algunas voces y algunas historias muy concretas, y que ahora vamos a repasar. José Manuel, el peor momento que tú vives ahí, porque nos cuentas que le llegaste a pasar mal, ¿no? Sí, se pasa francamente mal, Iker, porque yo creo que la audiencia se imagine, pues a una persona, en este caso yo, en medio de un extenso
territorio todo lleno de viñedos, tratando de buscar evidentemente una aparición espectral, fantasmal, vamos a llamarlo así, que me estaban informando por un walkie y que yo personalmente vi junto con 8 testigos desde una terraza, y que incluso hay diferentes tomas y diferentes fotografías de una luz y demás, y bueno, que cuando bajé in situ al sitio, pues yo no veía nada. Sin embargo, por los walkies, y casi histéricos, casi nerviosos, me estaban diciendo que lo tenía a 2 metros de mí. Yo quiero que os imaginéis pues al investigador allí también aterrado, por qué no decirlo, mirando 360 grados a su alrededor, tratando de localizar nerviosamente lo que le estaban diciendo que debería de ver, y sin embargo no veía, esperándote que pudiera pasar cualquier cosa en cualquier momento, porque realmente el miedo no tiene control, ¿verdad? Entonces fue una situación un poco extraña, un poco violenta incluso, al no ver nada, y realmente mis compañeros estar viendo a aquella señora de época, que la tenía justamente a 2 metros mía. Guillermo, el material sonoro ha sido más productivo que el material gráfico. Yo diría que sí. De hecho, bueno, tú sabes bien que cuando yo tengo constancia también del caso, pues me encontraba ahí en Madrid. De hecho, estábamos ahí en el estudio comentando, no sé si se recordará, pues el caso, ¿no?, que nos iba a comentar José Manuel, ¿no? Y bueno, pues una vez ya aquí en Sevilla y analizando el material, que se ha dicho de paso, es bastante extenso, ¿no?, y hemos seleccionado pues el más entendible y el más claro, pues la verdad es que nos quedamos un poco sorprendidos pues de la claridad, ¿no?, de estas voces, que como habéis comentado antes, pues bueno, sí, yo también atribuiría a la misma persona, una voz femenina. Una voz repetitiva y siempre parece, ahora pediremos la opinión de la gente, en portugués, ¿no? En portugués siempre. Y además 2 características que quería comentar. Una, que bueno, que cuando escuchemos la psicofonía, ¿no?, es que interactúan con lo que está comentando José Manuel en ese momento, ¿no? Y otra es, pues bueno, cuando estábamos aquí hablando José y yo, pues del asunto, pues hombre, no descartábamos el que hubiera algún tipo de fraude, porque aquellas apariciones fueran algún tipo de proyección, algún tipo de holograma, ¿no? Pero claro, al tener esta evidencia sonora, pues digamos que le ha dado mucha más veracidad a lo que hemos oído, hasta tal punto que bueno, el domingo pasado pues nos acercamos los dos allí a la zona, ¿no? Porque claro, a mí personalmente me había traído bastante el caso. Es lógico y normal, y además es la muestra de que nuestros corresponsales siempre están en perpetuo movimiento. Hay un montón de preguntas en el 7640 palabra milenio. Carmen, la retenemos un momento porque es momento de también comenzar a escuchar algunos documentos sonoros de esta investigación, solo unos pocos, porque desde luego, como decía Guillermo, la investigación es mucho más amplia, la investigación la están llevando fenomenalmente y iremos conociendo a porciones, pues nuevos datos. Vamos a ver, yo como no entiendo muy bien algunas de las voces, los contenidos, me gustaría que nuestros compañeros nos fueran guiando, pero vamos a escuchar un primer fragmento que encima a Juanma se le ha ocurrido también ralentizarlo después un poco, porque entonces es cuando se ve clarísimamente que hay una inserción de algo que quiere decir algo y que es una voz que se repite constantemente. Bueno, veremos ahora el contenido. Vamos a ver la primera, que seguro que siempre en la primera nadie escucha más o menos nada. Lo que tenéis que estar muy atentos, y más porque no es nuestro idioma, es que de fondo surge algo, como una voz de una mujer. Luego la escucharemos más lenta. Vamos allá. Esta casa es supuestamente encantada. Vamos a pasar ahora por un pasillo. Habíamos puesto en este caso la ralentizada primero. Vamos, Juanma, si podemos con la primera normal. Es decir, una voz en la que sale, hay que avisar a nuestro compañero José Manuel García Bautista, estaba caminando por un lugar muy concreto y en ese momento, por debajo de su voz, surge algo, como si algo estuviera ahí intentando hacerse escuchar o comentar algo. Es una voz un tanto aguda, es una voz que parece una mujer, y sobre todo quedaros con el tono, aunque sé, y soy consciente, allí por los cascos lo oímos fenomenalmente, y como muchas veces ocurre, pues bueno, en otros ámbitos, por receptores, por radio, resulta que no se escucha igual. Os pedimos disculpas porque estos temas son siempre absolutamente, muy curiosos de mantener para la audiencia. Dicen, oye, que no se escucha nada, oye, que sí se escucha, que no, ¿qué tal? Bueno,
Vamos a ver entonces de nuevo, Juanma, escuchamos la voz de José Manuel, y de fondo, aunque escuchéis a José Manuel un poquito más lento, es muy importante que tengáis el detalle de que hay un momento, creo que dice encantada, la palabra encantada, y surge esa especie de voz. Vamos a escucharlo. Esta casa que supuestamente está encantada, vamos a pasar ahora por un pasillo. Voz metálica por el efecto del ordenador y justo como un grito, como unas voces, justo cuando dice José encantada. José, ¿dónde estabas? ¿Qué dice esa voz exactamente, tú crees? Pues exactamente estaba en la parte de arriba, en una de las partes remodeladas, y iba por un pasillo, uno de los pasillos que los testigos afirman, bueno, que hay oleadas de frío, malos olores, e incluso que allí han sentido como a una persona llorar, ¿no? Entonces me encontraba prácticamente narrando eso. Lo que dice creo que mejor Guillermo que yo, que ha sido el que lo ha analizado y precisamente también el que ha estado en contacto con Joao y han estado tratando de ver lo que podía... porque nos encontramos con otro idioma. Guillermo, ¿se sabe algo de esta voz, de este lamento, de esta inserción ahí? Bueno, pues esta inclusión, esta voz femenina, así muy melódica, ¿no? Y bastante espectral, que por lo menos cuando lo escuchas por los cascos y lo analizas, pues te pone un poco los pelos de punta, ¿no? Pues hablándolo con Joao y bueno, gracias a internet que hoy día, pues a través de los correos, pues nos hemos podido intercambiar pues estos cortes sonoros, ¿no? Hemos llegado a la conclusión, según la traducción, de que lo que dice esta voz en portugués, ¿con quién vive ahora? Lo que te comentaba antes, la interacción de la voz, no, porque cuando está diciendo José Manuel esta supuesta casa encantada, cuando termina de decir encantada, surge esta voz melódica y dice ¿con quién vive ahora? Sería en portugués, que sería como ¿con qué vives ahora? O algo así. Sí, en portugués, bueno, yo no domino ya portugués, pero dice una cosa como ¿con qué mora agora? Ajá, vamos a volver a escucharlo. Juanma, ¿podemos escuchar de nuevo la grabación 1, vamos a llamarla así, ¿con quién mora ahora? Pero claro, ralentizada para que escuchéis el momento en que entra la voz y para que veáis y la distingáis de lo que es la voz de José Manuel. Esta casa que supuestamente está encantada, vamos a pasar ahora por un pasillo. Bueno, ahí está el documento, ahí está esa voz que parece un poco, sí, una voz de mujer con un tono muy concreto, y sobre todo lo que más me interesa es que ese tono, esa voz, diga lo que diga, sea lo que sea, se repite en otros momentos, en otras escenas. Vamos ahora con lo que dice la gente, Carmen. Vamos con la siguiente inserción. Juanma. También se han oído esas pisadas, esas risas de niño. Esta es la que dice Carmen, que parece que dice al final la voz risas de niños. Sí, yo es que esta la entiendo en castellano, no la entiendo en portugués. Y entiendo eso, risas de niños, como si repitiera lo que tú dices. Hay una serie de sonidos, de golpes. José, la voz de José no es la psicofonía, eso hay que dejarlo muy claro, que es el efecto de ralentizar mínimamente la voz porque al ser tan rápidas cuando se pone en el original, apenas es consciente la gente, lo hemos estado probando antes. Vamos, si te parece, Juanma, escuchamos la voz de José Manuel García Bautista, más ralentizada. Está caminando por un lugar, habla él de risas de niños, de un lugar donde le dicen que le están informando que hay risas de niños, y al final esa voz de nuevo, ese mismo tono, esa voz como aflautada que aparece al final, vuelve a hablar, parece que dice risas de niños, o no sé qué demonios puede decir. Lo escuchamos. También se han oído esas pisadas, esas risas de niño. Guillermo, José, ¿qué tenemos ahí? Pues bueno, ahí, como bien decís, pues está José comentando acerca de esas risas de niño, ¿no? Y se escucha un chasquido, un clic. Sí. Y bueno, lo que hemos podido sacar, pues claro, lo que comenta Carmen, pues efectivamente también se entiende risas de niño. Claro, y también siempre con la psicofonía depende de tu interpretación previa, vas a poner tu filtro, ¿no? Exactamente. Pero bueno, observando y examinando lo que es exclusivamente el fragmento sonoro de esta voz femenina, pues hay un principio un poco confuso, pero bueno, después sí nos comentaba Joao que era muy muy claro y que decía, bueno, el final es ouvindo, que significa en portugués oyendo. Si diría una cosa así como te estoy oyendo. Ajá, te estoy oyendo. Curioso, Carmen, ¿qué dice la gente?
Javi de Barcelona, por ejemplo, nos dice: la segunda psicofonía de Portugal entiendo claramente risas de niños. Claro. Inma de Valencia nos dice: parece que esté cantando. Keiko 37 es la voz de una mujer de mediana edad preguntando quién vive ahora. Se refiere a la primera de las psicofonías. Que es un contenido muy parecido al que realmente parece que dice. Estamos en el monte en silencio y parece la voz de una anciana o algo así. Alberto de Barcelona nos dice: la portuguesa me parece que dice ¿con quién vives ahora? Vamos a volver a escucharla, Juanma, si te parece. El documento, nuestro compañero está en un lugar muy concreto donde se dice que se escuchan risas de niños y parece te estoy oyendo en castellano, en portugués, pues como se diga. Ahí aparece esa voz. Lo importante, yo creo que desde fuera, es que está clarísimo que aparece una voz que es la misma de la vez anterior, el mismo tono, el mismo timbre y que dice algo. Vamos a escucharlo. Se han oído esa pisada, esa risa de niño. Sí, la verdad es que claro, yo ya no me puedo despegar de las risas de niño, ¿no? Risas de niños, exacto, como muy acentuando la José idea Manuel, de niños. ¿y realmente había esa leyenda ahí, esa tradición de un lugar con risas de niños? En esta planta sí, por parte de los actuales propietarios. Yo te puedo decir que, y aquí quizás viene también lo más gordo, ¿no? Lo que más nos ha sorprendido es que, investigando el caso, los modernos propietarios son los que han sufrido los fenómenos. Los anteriores propietarios, tenemos la constancia de que María, la esposa del anterior propietario, fallece entre el año 56 y 59. Nosotros nos hemos puesto en contacto con hijos de este matrimonio, que viven más al norte de Portugal, más por la zona de Lisboa. Y bueno, hemos estado consultando. Por supuesto no es grato hablar de este tipo de cosas, y menos cuando a lo mejor estás hablando de que el espectro de su madre puede estar por allí, ¿no? Evidentemente. Pero hombre, es en la teoría, claro. Claro, por la descripción que le hemos dado y demás, y luego la voz que le pusimos, no ralentizada, sino por lo que más o menos se oyen en lo que es la psicofonía. Uno de los hijos nos comentaba que no estaba seguro, pero que por la descripción y lo que estaba oyendo creía que sí, que podría tratarse de su madre. Vamos a hacer una prueba, José. Vamos a escuchar ahora una voz normal, sin ralentizarla, es decir, según sale, tal y como la captan las grabadoras, tal y como llega al laboratorio también de Guillermo León, para que veáis también el tono, el timbre, la manera en que entra en la grabación, y luego, si queréis, también podemos expandirla de alguna manera para ver si la captáis. Vamos con la tercera inserción. Esa es difícil de escuchar, ¿eh? Vamos a ver otra vez, Juanma, si podemos. Yo escucho la palabra y, como decían, tesoro algo, ¿no? Guillermo. Sí, en este tercer corte es bueno, el contexto es bajando unas escaleras, ¿no? Bajando a una planta inferior, y bueno, pues se escucha otra vez esta voz femenina, y esta vez más que melódica, así un poco como quejándose, ¿no? Sí, más ofensiva, ¿no? Sí, y bueno, viene a decir en portugués un tesoro da mãe. Tesoro da mãe. Da mãe, que bueno, tesoro de madre. Tesoro de madre. Que bueno, las interpretaciones que se pueden hacer, pues puede ser que sea refiriéndose a estos niños, ¿no? O que bueno, que también se han escuchado, no sé, tiene que ver algo con este asunto. Después hay una cuarta psicofonía que no está grabada en soporte digital, porque estas tres se escuchan bastante bien y gracias al soporte digital, pero hay otra que está en soporte analógico, una grabadora, y sí hemos sacado también una voz psicofónica de un niño, digamos, que afirma, además es bastante estridente, y dice en portugués: eu vivo aquí. Yo vivo aquí. Vamos a escuchar un momento, Guillermo, la misma voz, ahora sí ralentizada, la supuesta voz que dice tesoro da mãe. Ahí están los documentos, la opinión siempre la que vale la vuestra. Simplemente nuestros compañeros y corresponsales en Sevilla están analizándolo. Siempre hay una criba larga y podremos saber hacia dónde van las cosas, como ha ocurrido en otros sitios, como Cortijo Jurado o tantos otros casos. Vamos a ver qué ocurre con esto. Es la que dice tesoro da mãe, parece ser, esa voz que siempre es la misma, y un poquito más lenta.
Sí, la última parte yo, claro, como hay unos chasquidos y unas cosas la interrumpen, pero la palabra tesoro la escucho perfectamente. Vamos, Juan, vamos otra vez. Además siempre ese tono, como decía el gran Germán de Argumoso, esas voces que son siempre cantarinas, ¿no?, que parecen llevadas por el aire. Bueno, además, y que estas voces siempre tienen la misma característica, ¿no? Vienen como de del fondo de una habitación, ¿no? Como una especie de eco, ¿no? Que exactamente. Exacto, cuando la ves en el ordenador, ¿no?, y ves las huellas sonoras que dejan, pues siempre quedan por encima de lo que sería una voz normal. ¿Y por qué? Y ese es el gran misterio, Guillermo y José, que desde luego os emplazo a que nos sigáis informando sobre esta macroinvestigación que habéis iniciado en el país vecino. Siempre es lo mismo, ¿eh? Cuando se han obtenido psicofonías que nos dan, pues esa sensación de que hay algo, siempre es el mismo tono, sea hombre o sea mujer, como alejado, como de otra parte. No es, y los técnicos, por ejemplo, de la cadena SER, que son los mejores técnicos, que escuchan las voces una y otra vez y siempre distinguen perfectamente, porque a lo largo de la semana a nosotros nos llegan pues 50 voces de gente, y muchas son confusiones, muchas son montajes, y cuando uno hace un montaje es como si mi voz le pones otra, una inserción. No, es otra cosa, como si, y por cierto, estoy utilizando nada más, como si algo, un sonido que no sé cuál es, que igual es un fenómeno perfectamente natural, o una confusión perfectamente natural, pero se aprovecha de un sonido ambiente y se retroalimenta de ese sonido ambiente. Efectivamente. Además es como, precisamente como tú perfectamente has comentado, es como si aprovechara el soporte que le presta nuestra voz o cualquier otro sonido, pero ya existente y creado por nosotros, ¿no? Y aprovechar ese soporte, digamos, para comunicarse o lanzar ese mensaje. Siempre el quedar ahí por lo harto de la voz del investigador o del sonido que se crea. Y a veces teniendo mucho que ver con lo que el propio investigador está hablando. Bueno, continuaremos la investigación, compañeros, seguiremos y desde luego tendremos la oportunidad. Además, quiero felicitaros personalmente porque sé que tenéis nuevas criaturas literarias para animarnos a todos a la lectura. Guillermo y los misterios de Marte en concreto, José Manuel García Bautista y Rafa Cabello, que van a hacer una introspección tremenda en los misterios de Sevilla y en las grandes tragedias, y desde luego los compañeros de Milenio estaremos muy atentos de estas nuevas obras vuestras, que será un orgullo, por supuesto, que lleguen a la mayor cantidad de lectores. Un abrazo fuerte, amigos. Menos 10, tenemos 10 minutitos para una nueva investigación. Bueno, como decía, lo prometido es deuda. Canarias, Portugal, investigaciones abiertas, y hay que seguir cerrándolas, hay que seguir pendientes de lo que se va levantando en este programa, ¿no? Y seguir indagando. Tienes ese libro entre las manos, Un mensajero en la noche, María Vallejo Nájera. Es curiosísima la historia. Sorteamos 3, 7640 palabra Milenio. Y Carmen, es la historia de un preso, ¿no?, que recibe una visita en plena noche. Efectivamente, Iker, esta historia se realiza en un pueblo de Londres, donde hay una cárcel. Hay un hombre que está encarcelado allí por varios delitos, tiene 14 años que cumplir en la cárcel, y de repente, de pasar de ser uno de los presos más peligrosos de esa cárcel, algo ocurre en esa celda que cambia por completo su vida. Una historia que es 85% real, que ha dramatizado un poquito, pero que evidentemente los datos están ahí, un dato periodístico importantísimo. Bueno, tú has hablado esta misma tarde-noche con María Vallejo Nájera, la autora. Vamos a escucharla cómo hablaba de este personaje. Esta persona pertenecía a la mafia en Inglaterra, era un hombre muy peligroso que cometió muchísimos delitos y al final le cayeron por justicia 14 años para cumplir en las cárceles inglesas. Y bueno, pues era un hombre altamente peligroso, estaba siempre metido en líos dentro de la cárcel, y lo que le ocurrió fue que cuando le faltaban 4 años para cumplir condena, él jura y jura que tuvo una experiencia mística que consistió en que se le apareció un ángel, un ser angélico que le habló, y a partir de ese día no pudo volver a tomar las drogas, nació en él una enorme necesidad de orar, de que alguien le hablara de Dios, porque él antes de esto había sido ateo, no sabía nada de espiritualidad. Y bueno, acabó su condena y acabó su vida también como monje benedictino. Yo ya le conocí como monje benedictino y el libro está basado en las entrevistas que le hice durante 1 año y medio. Sorprendente cuando menos, y la repercusión en la propia cárcel es tremendo, porque los directores de esa cárcel, a este hombre, a Alan, ¿cómo era el nombre exactamente, Carmen? Pues a ver, te lo leo porque es un poco complicado y aquí no sabemos mucho inglés. Albert Michael Westbrook. Hay que decir que no es su nombre real.
es un nombre inventado por la autora. Pero el hombre murió en el 2002 y existió realmente. Sí, el hombre existe realmente. Ella durante 1 año y medio, la autora María Vallejo Nájera, durante 1 año y medio convive con este preso que se hizo monje benedictino y cuenta luego la historia, que es el libro que es un libro basado en una historia real. Incluso en la cárcel los directivos no se lo pueden creer, piensan que es un truco, esa increíble transformación en una sola noche. Le había visitado un mensajero dentro de la celda. Lo que ocurrió con los presos fue muy interesante, y esto para él también fue muy importante para darse cuenta que realmente algo le había pasado a nivel espiritual, porque él estaba rodeado de amigos muy agresivos. El protagonista de mi novela era líder dentro de la cárcel, era un hombre muy admirado, muy respetado, controlaba droga dentro de la cárcel, o sea, era un mafioso ya dentro de la cárcel. Y claro, sus compañeros ven de la noche a la mañana a una persona totalmente diferente. Era el mismo en cuanto a su inteligencia, su personalidad, con un cambio radical de bondad. Era una persona muy agresiva y muy temida, y de repente empieza a cambiar, a entregarse a los demás. Pasó de ser el navajero número 1 del grupo a intentar poner paz cuando había broncas, a intentar darles consuelo, y esto obviamente lo notaron, los primeros que lo notaron fueron los presos, ¿no? Una historia increíble. Además parece que se despiertan después de esta extraña visita de un ser en su celda umbría y lóbrega, un interés de estudio y una facultad increíble para aprobar todos los exámenes que le ponen delante. Sí, además, fíjate, Iker, porque anteriormente él no tenía ningún tipo especial de pasión por la lectura. Desde ese momento empieza a leer casi compulsivamente la Biblia, todo lo que cae en sus manos, todo el libro que cae en sus manos, y de ser casi una persona analfabeta pasa a sacar en todos los exámenes que les hacen, porque va un profesor a examinarle de determinadas materias que él decide estudiar, y en todos los exámenes saca matrículas de honor. En cuanto a la capacidad de estudio, fue absolutamente extraordinariamente sorprendente, ¿no? Era una persona poco literalmente educacionalmente mal formada, o sea, con pocos estudios, y estudió todo lo que pudo. En la cárcel en Inglaterra, si tú pides estudiar, te lo conceden dentro de una serie de limitaciones, ¿no? Y bueno, pues a él enseguida le dijeron que si quería pasar los exámenes para estudiar teología, que vendría una persona de la facultad más cercana a pasarle los exámenes, etcétera, y así fue. Y sí, efectivamente, él estudiaba todo lo que podía, a veces no tenía tiempo para prepararse los exámenes profundamente, pero sí, cuando se sentaba delante de la hoja, pues tenía una inspiración muy gorda, muy profunda, y simplemente pues se sabía las respuestas, pero ya no se le olvidaron nunca. O sea, eran respuestas que es un fenómeno realmente muy, muy sorprendente. Y vosotros opináis como siempre, ¿qué pudo ser? ¿Cómo era ese individuo? Era una aparición realmente, como ha ocurrido en otros casos. Yo le he pedido a Katia que buscase en los archivos, porque yo sabía una historia parecida en Vitoria, parece mentira. La muerte del buen ladrón, año 55, un condenado a muerte. El autor fue Primitivo Ibáñez y Argote, un hombre que también, después de una experiencia en la celda, cambió radicalmente su pensamiento. ¿Qué es lo que vio este hombre, Carmen? Pues según las descripciones que le da a María Vallejo Nájera, lo que este hombre ve es una figura angelical. Es un ángel que además luego, cuando sale de la cárcel, él pasa 4 años más en la cárcel después de esta aparición, y al salir de la cárcel él ve de nuevo a este ser y a otros ángeles. Incluso a la autora le dice que a ella también la acompaña siempre un ángel. Sea lo que sea, al menos dejemos buen sabor de boca después de tanto miedo hoy, ¿no? Las apariciones pueden cambiar la vida, pero para bien. En una celda algo ocurrió y este hombre sufrió un tremendo cambio de conciencia. ¿Cómo era el retrato robot de lo que vio? Estaba dormido y a las 2:10 de la madrugada del 1 de enero del 97 le despierta una sensación como que le tiran de la cama con un golpe seco en el pecho. Cae del camastro, él lo primero que se le pasa por la cabeza es que hay alguien que le va a pegar, que se había hecho algún compañero de la cárcel con la llave de la celda. Cuando consigue abrir los ojos ve un ser lleno de luz. Él me lo describió como de una altura media alta, digamos, humana, media alta, una figura humana, pero que eso sí, emanaba una luz impresionante de la ropa que llevaba. Decía que llevaba como un traje blanco. Me describió hasta el tipo de tela. Decía que le recordaba algodón, pero muy, muy brillante. Y él tuvo el impulso inmediatamente, todavía no entendía por qué, de ponerse de rodillas, ¿no? Lo decía la autora María Vallejo Nájera, la
licenciada en Pedagogía y autora de este libro, Un mensajero en la noche, que sorteamos 3 ejemplares. Katia, ¿qué cuenta la gente? Una experiencia curiosísima. Bueno, pues por ejemplo, en referencia al primer caso, hay un oyente que nos decía que nuestro corresponsal no veía el rostro porque podía tenerlo carbonizado. Bueno, es corresponsal el testigo, ¿no? Javier Martín, el primero que iba conduciendo por los Alfaques, que decía que al final había un ser que no le veía el rostro. Decía porque estaba carbonizado. Sí, escalofriante, desde luego. Teresa nos dice: en mi pueblo, Cuarte, Zaragoza, hay una casa en la que desde los años 40 se oía a un niño decir que se está quemando. ¿Se han obtenido psicofonías del camping? Luis de Alcalá de Henares nos lo pregunta. Por lo que sabemos, no. Que había más historias misteriosas, sí, pero psicofonías no. Otros amigos, como Alberto de Barcelona, que nos dice la segunda portuguesa, a mí me parece que dice meninos al final de la frase. Son como pequeños en portugués. Álvaro Paniagua nos dice que estas 2 psicofonías puede haber una conexión. La más vieja es un lamento y la del 2004 parece que dice Catalina, pero todas con el mismo tono de voz. El hombre de Zaragoza vio entes que aún no aceptan lo que les ocurrió y se encuentran desorientados, nos dice otro amigo. Bueno, la experiencia, cuando siempre, es vuestra opinión, como siempre, que desde luego, sea lo que fuera, objeto natural, perfectamente explicable o no, marcó para siempre la vida de un conductor que a estas mismas horas pasaba frente al lugar de la tragedia, el camping de los Alfaques. Bueno, espero que Noemí no esté escuchando esto, porque Javier de A Coruña nos dice: ¿existe algún dibujo, alguna imagen de Catalina? ¿Se parece físicamente a vuestra compañera Noemí? Podría venir por ahí la casualidad. Bueno, lo indagaremos desde luego con los compañeros en Canarias. Carmen. Amigos que estaban asustados y que nos decían: pero bueno, que os van a quitar el programa, que ha dicho Joseba. No, Joseba dice unas cosas. Ni nos van a quitar el programa, ni otros como Guillermo Rodríguez, que nos dicen que nos han censurado un programa sobre el 11S que ya teníamos para emitir, cosa que es completamente mentira. La cadena SER a nosotros nunca nos ha censurado nada. Y vamos ahora con los ganadores. Joseba, que daba miedo el programa, digo, al final nos van a regañar, pero ha sido un comentario, una broma, desde luego. Los 3 ganadores, Katia. Los 3 ganadores, que son, a ver, que los tengo por aquí. Que ven que volváis con tanta fuerza, aún mejor que la temporada pasada. Gracias, Paco de Madrid, es vigilante en Alcobendas y a él le mandamos unos libros. Otro oyente, Nacho de Cáceres: soy fiel desde el primer programa y hasta que el cuerpo aguante, aunque mira que paso miedo. Y para terminar, Azucena de Navarra, que nos dice que no sabe si se cree algo o no, pero dice que por lo menos le damos algo que pensar. Y es que programas del 11S hubo ya 2, ¿verdad, Carmen? Así que temporada muy fuerte. Un abrazo, compañeros, hasta el domingo.